Hay algo en los nuevos comienzos que es tanto emocionante como aterrador al mismo tiempo. Me había mudado a la ciudad hace apenas unos días, una decisión impulsada más por la ambición profesional que por cualquier otra cosa. No es que odiara mi vida anterior. Era tranquila, predecible, estable, quizá demasiado estable. Vivía en un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad, un lugar donde todos conocían los asuntos de los demás. Pero ahora estaba listo para algo nuevo, listo para dejar mi huella. La oferta de trabajo había sido demasiado buena para rechazarla. Un trampolín, me dije, hacia cosas más grandes. Así que empaqué y me mudé a la ciudad, dejando atrás la vida pacífica, casi claustrofóbica, de mi viejo pueblo. Mi departamento era pequeño pero cómodo, encajado entre dos edificios enormes que me hacían sentir como si siempre estuviera bajo el peso de la propia ciudad. Estaba solo, y sin embargo, podía escuchar el zumbido de la vida a mi alrededor. Gente pasando por la calle abajo, autos tocando el claxon a lo lejos. En mi tercera noche en la ciudad, algunos de mis nuevos compañeros de trabajo me invitaron a salir. Pensé que era la oportunidad perfecta para relajarme, conocerlos mejor e incluso hacer algunos amigos. Nos encontramos en algún lugar del centro, un lugar lleno de vida, con luces de neón parpadeando sobre nuestras cabezas mientras caminábamos por las calles, riendo y bromeando. Eran un grupo amigable. Chris, el ruidoso, siempre haciendo chistes. Elena, que parecía más callada pero aguda, con un sentido del humor mordaz. Y Jason, con quien me había conectado más. Alguien que parecía sentirse tan fuera de lugar en la ciudad como yo. Caminamos por las calles concurridas, con el resplandor de los escaparates y bares proyectando largas sombras sobre el pavimento. Deberíamos buscar un lugar para sentarnos, dijo Chris en algún momento, estirando los brazos y bostezando dramáticamente. Me vendría bien una bebida. Sí, en algún lugar con buena comida, agregó Jason. Tengo hambre. Caminamos un rato, pasando por un bar lleno tras otro. Ninguno era lo que estábamos buscando. Pero no teníamos prisa. La noche era joven y la conversación fluía fácilmente. En algún momento, al doblar una esquina, escuché algo. Un sonido tenue que provenía de un callejón entre dos edificios altos y sucios. No era nada claro, solo un sonido, como un zumbido o murmullo bajo. Giré la cabeza hacia el callejón, entrecerrando los ojos para mirar en la penumbra. Esperen un segundo, dije, casi para mí mismo, alejándome del grupo. Miré hacia atrás, pero estaban tan absortos en su conversación que no me escucharon. La curiosidad me ganó, y di unos cuantos pasos hacia el callejón, espiando en la oscuridad. Nada, solo un pasaje estrecho bordeado de contenedores de basura, con las paredes sucias y húmedas. Pero había algo en él que se sentía raro, algo que me inquietaba. Seguí caminando, pensando que solo echaría un vistazo rápido y luego volvería con mis amigos. Pero cuanto más avanzaba, más retorcidos se volvían los callejones. El camino recto por el que había entrado de repente estaba lleno de giros, llevándome por callejones traseros estrechos y sinuosos que parecían cambiar con cada paso que daba. Debí haber dado la vuelta. Debí haber llamado a Jason o a alguno de los otros. Pero por alguna razón, seguí avanzando, medio divertido y medio molesto conmigo mismo por haberme perdido en este laberinto de callejones. Para cuando me di cuenta de lo profundo que había vagado por las calles traseras, eran alrededor de las 9:00 p.m. Los edificios se alzaban altos sobre mí, bloqueando el cielo, y los callejones se hacían más oscuros, más opresivos. Alcé mi teléfono, pensando que probablemente debería llamar a alguno de mis colegas, tal vez hacerles saber dónde estaba o al menos inventar alguna excusa por haber desaparecido. No quería admitir que me había perdido. Mientras revisaba mis contactos, una luz tenue de color verde llamó mi atención. Levanté la vista y vi, a lo lejos, lo que parecía ser un pequeño letrero iluminado sobre una entrada, apenas visible en el estrecho callejón. La luz parpadeaba, proyectando sombras extrañas contra las paredes de ladrillo. Curioso, me acerqué, entrecerrando los ojos mientras el letrero se volvía más claro. Lost Bar. No pude evitar reírme al leer el nombre. Apropiado, pensé,
dado el laberinto de callejones en el que me había metido. Aún así, era intrigante. Un bar escondido, apartado de las calles concurridas, con un nombre así. Pensé que valdría la pena echarle un vistazo. Tal vez podría invitar a mis colegas, haciéndolo pasar como si hubiera encontrado algo especial, en lugar de admitir que me había perdido. Me acerqué a la puerta y la empujé. Las bisagras chirriaron suavemente mientras entraba. Por dentro, el bar era acogedor, casi inquietantemente. Era como entrar en otra época. La iluminación era tenue, bañando todo en un cálido resplandor ámbar. La decoración era vintage. Muebles de madera antiguos, candelabros polvorientos colgando del techo y una rócola en la esquina que reproducía suavemente una música que no lograba identificar. Era como algo sacado de un sueño, o tal vez de un recuerdo. Me acerqué a la barra y tomé asiento en uno de los altos taburetes. Había otros clientes dispersos por la sala, pero nadie hablaba. Todos parecían concentrados en sus bebidas, perdidos en sus propios mundos. El aire estaba cargado con una extraña sensación de familiaridad, como si todos allí supieran algo que yo no. El bartender, un hombre alto con cabello canoso y un rostro que parecía tallado en piedra, estaba detrás de la barra, puliendo un vaso con movimientos lentos y deliberados. Al principio no me prestó atención. Saqué mi teléfono y empecé a revisar mis contactos, listo para llamar a Jason y decirle que viniera a ver este lugar. Justo cuando estaba por marcar, una voz profunda y áspera rompió el silencio. ¿Qué crees que estás haciendo? Levanté la vista, sobresaltado. El bartender me miraba fijamente, su rostro inexpresivo, sus ojos oscuros e indescifrables. Dudé, desconcertado por su tono. Solo voy a llamar a mis amigos. Pensé que querrían unirse. La mirada del bartender no vaciló. Dejó el vaso y se inclinó sobre la barra, con voz baja. Mira, chico, aquí tenemos algunas reglas. Levanté una ceja, medio divertido por la idea. ¿Qué? ¿Como que no se pueden usar teléfonos en el bar o algo así? El bartender no sonrió, no se movió. No, no ese tipo de reglas. Hubo una larga pausa, y el aire en el bar se volvió más pesado. Primera regla. Dijo el bartender, su voz cortando el silencio como un cuchillo. No puedes buscar el bar intencionalmente. Solo aparece cuando estás perdido, física o emocionalmente. Si le dices a alguien que lo busque, nunca lo encontrará. Esperé el remate, esperando que esbozara una sonrisa, pero su rostro permaneció completamente serio. No pude evitar reír un poco, tratando de aliviar la tensión. Entendido. Suena apropiado. Ignorándolo, seguí con mi llamada, describiéndole a Jason el bar. Le hablé del lugar, la decoración vintage y el ambiente general, esperando despertar su interés. Sin embargo, Jason estaba confundido. Dijo que nunca había oído hablar de un bar así en el centro, pero que de todas formas vendrían a encontrarme. Tan pronto como terminé la llamada, empecé a observar más detenidamente a mi alrededor. Algo estaba raro. Los clientes, todos, parecían de épocas diferentes. Un hombre con un traje impecable, que parecía de los años 40, estaba sentado junto a la ventana, bebiendo. Una mujer con un vestido vintage, tal vez de los años 80, estaba sentada en una esquina, mirando fijamente su vaso. Cuanto más miraba, más me daba cuenta de lo fuera de lugar que se veían todos, como si no pertenecieran al mismo mundo, y mucho menos a la misma década. Un silencio incómodo llenó la sala, denso y opresivo, como si todos supieran algo que yo no. Algo terrible, algo que ninguno de ellos reconocería. Me sacó de mis pensamientos el sonido de mi teléfono. Era Jason. Su voz sonaba molesta, como si ya estuviera cansado de la broma. Aquí no hay nada, hombre. Dijo. Hemos caminado por todos los callejones y no hay ningún bar, ningún letrero, ninguna luz. ¿Nos estás tomando el pelo? Fruncí el ceño, con un nudo en el estómago, mientras una ola de confusión me invadía. No, hablo en serio. Estoy sentado adentro ahora mismo. Se llama Lost Bar.
No lo puedes pasar por alto, No sé qué decirte. respondió Jason, la frustración clara en su voz. Estamos parados justo donde dijiste, y no hay nada aquí. Algo frío me recorrió la columna vertebral. Miré de nuevo alrededor del bar, notando cómo los clientes parecían moverse con lentitud, con movimientos deliberados, como si el tiempo no les importara. Voy a salir y... Antes de que pudiera terminar la frase, una mano se posó sobre mi hombro. Era el bartender. Su agarre era frío, casi de manera antinatural, y cuando me giré para mirarlo, su expresión era completamente plana, carente de emoción. Segunda regla. Dijo con voz grave. Bajo ninguna circunstancia debes salir del bar antes de la medianoche. El bar tiene su propio horario. Si intentas irte antes de que den las 12, no podrás volver a la vida que conocías. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras el peso de sus palabras se hundía en mí. Intenté restarle importancia, convencerme de que todo esto era una broma elaborada, pero la inquietud en el aire era innegable. Miré por encima de su hombro hacia el reloj que colgaba en la pared detrás de la barra. Marcaba las 10:00 p.m. Esto era ridículo. Sacudí la cabeza y volví a llevarme el teléfono a la oreja, listo para decirle a Jason que saldría. Pero tan pronto como lo hice, solo escuché estática. Algo no estaba bien. Volví a mirar al bartender y fue entonces cuando lo vi. Su rostro había cambiado. La piel de sus mejillas se estiraba de forma antinatural. Su sonrisa se ensanchaba hasta un punto imposible. Sus ojos, donde deberían haber estado sus ojos, ahora solo había vacíos oscuros y vacíos. Me congelé, mi corazón latiendo a toda velocidad, mi mente tambaleándose. Me giré, desesperado por escapar de la visión de su rostro retorcido, solo para darme cuenta de que todos los clientes del bar ahora me miraban. Sus rostros eran inexpresivos, sus ojos vacíos, pero sus cabezas se giraban al unísono, siguiendo cada uno de mis movimientos. Logré bajar del taburete, con las piernas temblorosas, y empecé a caminar lentamente hacia la puerta. No me atreví a correr. No me atreví a hacer movimientos bruscos. Los ojos de los clientes permanecieron fijos en mí, sus expresiones sin cambiar, su mirada atravesándome como cuchillos. Cuando llegué a la puerta, volví a escuchar la estática en mi teléfono. Crujía en mi oído, un sonido bajo y distorsionado. Pero debajo de la estática, escuché algo más. Una voz. La voz del bartender. Tercera regla. Dijo, baja y distorsionada. Nunca mires el reloj. El tiempo no se mueve igual dentro del bar. Si miras el reloj, comenzarás a notar cosas a tu alrededor, como rostros que cambian, clientes que desaparecen. Mi mente daba vueltas. Mis pensamientos corrían. Lentamente, me giré de nuevo hacia el bar, mis ojos volviendo a posarse en el bartender una vez más. Su rostro había vuelto a su estado anterior, calmado, indescifrable, pero aún podía ver el destello de esa sonrisa, el indicio de algo terrible que se escondía debajo de la superficie. Esto no era una broma. Me alejé de la puerta, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. No podía irme. No todavía. No antes de la medianoche. Regresé a la barra, con la cabeza baja, evitando las miradas de los clientes, evitando el reloj. Podía sentir el peso de sus miradas, cómo sus ojos me seguían mientras caminaba. Pero no los miré. No me atreví. Me senté de nuevo. Mis manos temblaban mientras las apoyaba sobre la barra. El bartender se giró hacia mí, su expresión tan neutral como siempre. Chico, Dijo lentamente. rompiste la regla. Cada regla que rompes tiene consecuencias. Tragué con fuerza, mi garganta seca. Pero no me dijiste la tercera regla a tiempo. ¿Cómo podía saberlo? Los labios del bartender se curvaron en una ligera sonrisa. No me dejaste terminar de hablar. Me quedé allí en silencio, aturdido, sintiendo el peso de lo que acababa de suceder presionando sobre mí como una pesada manta. Miré de nuevo alrededor del bar, tratando de calmarme, de darle sentido a todo. Los clientes habían vuelto a sus bebidas, a sus conversaciones,
como si nada hubiera pasado. Una leve sensación de alivio me recorrió, pero fue fugaz. El bartender sacó un pequeño trozo de papel amarillento de debajo de la barra. Escribió algo en él antes de deslizarlo por el mostrador hacia mí. Estas son el resto de las reglas. Dijo con calma. Será mejor que las sigas. Tomé el papel con manos temblorosas y comencé a leer. Cuarta regla. Si ves mi reflejo en el espejo de la barra, no hables. Quinta regla. Si un anciano se sienta junto a ti en la barra, siempre debes ofrecerle una bebida. Sexta regla. Si la puerta de entrada se abre sola, no mires. Séptima regla. Nunca reconozcas a la mujer del vestido rojo. Octava regla. No te gires si sientes que alguien te toca el hombro. Un escalofrío recorrió mi columna al leer la última regla. No sabía qué significaba todo esto, pero tenía algo claro. No quería averiguarlo. Volví a mirar al bartender. ¿Qué pasa con la mujer del vestido rojo?, pregunté en un susurro apenas audible. La expresión del bartender se oscureció. Se inclinó hacia mí, su voz baja y amenazante. De vez en cuando puedes ver a una mujer con un vestido rojo descolorido, de piel pálida y ojos negros, sentada al final de la barra. Nadie más parece notar su presencia. Si la miras directamente, ella te devolverá la mirada. Sonreirá, se levantará y se acercará a ti. Si le hablas, te seguirá a donde vayas, incluso después de que hayas salido del bar. Nunca deja de seguirte. Mi piel se erizó al escuchar sus palabras, y mi estómago se revolvió de miedo. Me recosté en la silla, tratando de procesar todo. Mi mente daba vueltas, necesitaba algo, lo que fuera, para calmarme. «Voy a querer un whisky», murmuré, con la voz temblorosa. «Con hielo». El bartender asintió levemente y me sirvió un vaso, los cubos de hielo tintineando suavemente mientras lo deslizaba por la barra. Tomé un largo sorbo, sintiendo cómo el ardor del whisky se esparcía por mí, aunque hizo poco para calmar el pánico que sentía en el pecho. Mientras estaba sentado allí, bebiendo despacio, vislumbré algo por el rabillo del ojo. El espejo de la barra, el reflejo del bartender. Me congelé. Su reflejo no estaba bien. No era él. Era otra cosa. El reflejo se contorsionaba, retorciéndose en formas extrañas y antinaturales. El rostro del bartender se estiraba y deformaba. Sus ojos vacíos, huecos. Su sonrisa era amplia, imposible de tan grande, y su reflejo me miraba fijamente. A través de mí. Sentí que mi corazón se detenía un segundo. El aire se me atascaba en la garganta. No podía apartar la mirada, pero sabía que no debía hablar. «No hables». Con gran esfuerzo, aparté la mirada del espejo y fijé los ojos en la barra. Mis manos temblaban alrededor del vaso. No podía decir nada. No podía romper la regla. Tomé otro sorbo de whisky, intentando tranquilizarme, pretendiendo que todo era normal. Pero nada era normal. Necesitaba estirar las piernas, alejarme del espejo, así que me levanté y di unos pasos alejándome de la barra, cuidando no mirar el reflejo de nuevo. Después de unos momentos, escuché algo. Un sonido leve, como alguien tamborileando los dedos sobre la barra. Me giré hacia la fuente del ruido y allí estaba. Un anciano sentado en la barra, encorvado, su rostro oculto bajo la sombra de un sombrero de ala ancha. No se movía, no hablaba, solo estaba allí, con las manos apoyadas sobre la barra frente a él. Mi corazón se aceleró mientras recordaba la quinta regla. Si un anciano se sienta junto a ti en la barra, siempre debes ofrecerle una bebida. No dudé. Corrí de vuelta a la barra, mi mente gritándome que obedeciera la regla. ¿Qué le gustaría beber?, pregunté, mi voz apenas firme. El hombre no respondió. No se movió. Por un largo y agonizante momento, pensé que había hecho algo mal. Pero entonces, lentamente, el anciano giró la cabeza hacia mí, revelando cavidades negras donde debían estar sus ojos. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. En su lugar, escuché un grito distante, un eco que fue aumentando en intensidad hasta llenar la habitación. El pánico me invadió,
pero no vacilé. Tomé mi vaso de whisky y lo deslicé por la barra hacia el anciano. El grito cesó. El hombre volvió a girarse hacia la barra, los vacíos oscuros donde estaban sus hoyos mirando directamente al frente, como si nada hubiera pasado. Miré alrededor del bar, pero los otros clientes no reaccionaron en absoluto. Seguían en lo suyo, como si el anciano y su grito nunca hubieran existido. No podía soportarlo más. Necesitaba irme. Me giré hacia la puerta, sabiendo que la medianoche se acercaba, pero sin estar seguro de cuánto tiempo me quedaba. Miré mi teléfono, esperando poder comprobar la hora, pero la pantalla estaba negra. No se encendía, sin importar cuántas veces presionara el botón. Mi corazón latía con fuerza mientras me volvía hacia el bartender. ¿Qué hora es?, pregunté, con la voz ronca. Los ojos del bartender se fijaron en los míos, su expresión indescifrable. Bien, Dijo suavemente. has seguido la regla. Hizo una pausa por un momento y luego añadió. Son las 11:30 de la noche. El alivio me inundó. Solo 30 minutos más. Podía hacerlo. Podía sobrevivir a esto. El reloj en la pared seguía marcando el tiempo en el fondo, su sonido extrañamente amortiguado, como si proviniera de algún lugar lejano, aunque sabía que estaba justo detrás del bartender. 30 minutos y entonces podría dejar atrás esta pesadilla. Pedí otro vaso de whisky y el bartender accedió. Tomé un sorbo, intentando calmar el temblor en mis manos. El calor del alcohol hizo poco para aliviar el nudo de miedo que se apretaba en mi pecho. Mis ojos se deslizaron hacia el espejo detrás de la barra, pero rápidamente los aparté. El reflejo del bartender, contorsionado y malformado, seguía grabado en mi memoria. Eché un vistazo a los clientes alrededor. Todos seguían absortos en sus propios mundos, con expresiones distantes, sus movimientos lentos y deliberados. Era como si se movieran a través del agua, atrapados en algún tipo de animación suspendida. Pero incluso ahora, ninguno parecía notar mi presencia. Ninguno, excepto el bartender. Tamborileé los dedos sobre la barra, obligándome a respirar despacio, intentando mantener mis pensamientos centrados. Necesitaba concentrarme. No podía permitirme romper otra regla. Un error más, y no sabía qué pasaría, pero sabía que no sería bueno. La voz del bartender resonaba en mi cabeza. Cada regla que rompes tiene consecuencias. Mi mente volvió a la lista que me había dado. Las reglas estaban grabadas en mi cerebro, talladas en mis pensamientos como una marca. No mires el reloj. No hables si ves el reflejo del bartender. No te gires si alguien te toca el hombro. Nunca reconozcas a la mujer del vestido rojo. Exhalé temblorosamente. 30 minutos. Solo eso. Pero entonces, por el rabillo del ojo, la vi. Estaba sentada al final de la barra, casi oculta en las sombras. Su vestido era rojo, descolorido, como si hubiera sido lavado demasiadas veces. Su color apagado en la tenue luz. Su piel era pálida, casi fantasmal, y su largo cabello negro caía en suaves ondas sobre sus hombros. Un escalofrío recorrió mi columna mientras bajaba la mirada a mi bebida, con el corazón latiendo frenéticamente en mi pecho. Podía sentir su presencia, como un peso que oprimía la habitación, espesando el aire con una pesadez casi sofocante. Mis manos se apretaron alrededor del vaso mientras intentaba recordarme la regla. Nunca reconozcas a la mujer del vestido rojo. Tomé una respiración lenta y deliberada, negándome a mirarla. Ni siquiera me atreví a girar la cabeza un poco, pero podía sentirla observándome. No sabía cómo lo sabía. Tal vez era la forma en que la atmósfera parecía cambiar, como si la energía en la sala se volviera densa y opresiva. El silencio se tornó más pesado, casi como si el aire mismo contuviera la respiración. Tragué con dificultad, la garganta seca, y sentí cómo mi pulso se aceleraba. Nunca antes había sentido un miedo como este. No era el temor a algo que puedes ver, algo tangible. Este era el miedo a lo desconocido, a algo que no puedes explicar, algo acechando justo en los límites de la realidad. Mantuve mi mirada fija en la barra, fingiendo estudiar la desgastada superficie de la madera.
Mi mente se llenaba de preguntas que no podía responder. ¿Por qué estaba ella aquí? Siempre había estado allí, esperando, observando, oculta en las sombras hasta ahora. ¿O de alguna manera había atraído su atención al romper alguna regla? Los segundos se sintieron como horas, mientras la tensión en el aire se volvía más densa. No podía ignorar más la sensación, la idea de que algo se acercaba, deslizándose hacia mí desde el otro extremo de la barra. Mi piel se erizó, como si 1000 ojos diminutos me estuvieran observando desde la oscuridad. No me atreví a moverme. Apenas respiraba. El suave crujido de la madera resonó en el bar. Un sonido tan leve, tan sutil, que si no hubiera estado en alerta, podría haberlo pasado por alto. Pero no lo hice. Ella se había movido en su asiento. Mi corazón latió con fuerza en mi pecho y me obligué a permanecer inmóvil. No mires. No la reconozcas. Solo es un truco, me dije. Es el bar intentando engañarte. Pero luego escuché algo más. Un suave golpeteo rítmico. Esta vez no provenía de la barra, venía de su dirección. Como si unas uñas tamborilearan ligeramente contra la madera, en un ritmo casi distraído que me hizo estremecerme. El golpeteo continuó, lento y deliberado, llenando el silencio pesado de la habitación. Mi pulso se aceleró y el sudor comenzó a perlarse en mi frente. Cada instinto en mí gritaba que mirara. Solo una rápida mirada, solo para asegurarme de que no se estuviera acercando. Pero no lo hice. El bartender me había advertido. Ella nunca deja de seguirte. El golpeteo se hizo más fuerte, más insistente, como si intentara atraerme, obligarme a romper la regla. Apreté los puños con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, luchando contra el abrumador impulso de mirar. Y entonces, de repente, el golpeteo cesó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Era como si todo el bar hubiera quedado en suspenso, esperando mi siguiente movimiento. Cerré los ojos con fuerza, mi mente acelerada. Tal vez se había ido. Tal vez todo había terminado. Tal vez había pasado la prueba. Pero entonces, desde algún lugar justo detrás de mí, escuché una voz suave, casi melódica. ¿Te gustaría bailar? La sangre se heló en mis venas. Era ella. Su voz era suave como terciopelo, pero algo en ella estaba mal. Era demasiado suave, demasiado atractiva, como un depredador que atrae a su presa. Mi corazón latía tan fuerte en mi pecho que pensé que podría estallar. No me moví, no respondí, no podía. El aire a mi alrededor se volvió más frío y sentí su presencia, más cerca ahora, mucho más cerca. Mi piel se erizó mientras percibía que estaba de pie a solo unos pasos detrás de mí, esperando que la reconociera, esperando que rompiera la regla. No mires, no hables. Mi mente repetía el mantra una y otra vez, aferrándome a él como a un salvavidas. Agarré el borde de la barra, mis uñas clavándose en la madera mientras luchaba por mantener la compostura. ¿Te gustaría bailar?, preguntó de nuevo, su voz más suave esta vez, más íntima, como un susurro junto a mi oído. Pude sentir su aliento en la nuca, el aliento frío, helado, de algo que no era humano. Quería gritar, correr, salir corriendo del bar y no volver nunca más. Pero no podía. Estaba paralizado por el miedo, atrapado en el abrazo de algo antiguo y aterrador. El bar a mi alrededor parecía desvanecerse en el fondo, los demás clientes distantes y borrosos, sus figuras fundiéndose con las sombras. Solo éramos ella y yo, suspendidos en este momento de tensión insoportable. Y luego, la corriente fría desapareció. El peso se levantó. Parpadeé, lentamente dándome cuenta de que todavía estaba sentado en la barra. No me había movido. El aire a mi alrededor se sentía más cálido. La tensión opresiva disminuía ligeramente. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, pero podía sentir que estaba regresando a la realidad, al bar, al presente. Ella se había ido. No miré para comprobarlo. No me atreví. Pero lo sentí, el cambio en la atmósfera. El peso de su presencia se había desvanecido, como una sombra retirándose hacia la oscuridad. Exhalé un suspiro tembloroso.
mi cuerpo aún sacudido por el encuentro. No sabía cómo había sobrevivido. Solo sabía que había seguido la regla. Lo había logrado. El bartender se acercó de nuevo, su expresión tan inescrutable como siempre. Bien, Dijo en voz baja. no rompiste la regla. No pude responder. No tenía la energía. Todo lo que pude hacer fue asentir débilmente, mi mente todavía aturdida por el encuentro. Pero antes de que pudiera procesar por completo lo que acababa de pasar, el bartender se inclinó hacia mí, su voz baja y ominosa. Hay una regla más. Susurró. Después de la medianoche, la puerta no se puede abrir desde adentro. Mi estómago se hundió. El alivio que había sentido hace solo unos momentos se evaporó, reemplazado por una nueva ola de terror. Mi corazón latía violentamente en mi pecho. El peso de esas palabras cayó sobre mí como una manta sofocante. Mi mente luchando por darle sentido a todo. Estaba atrapado. Mis manos se aferraron al borde de la barra, los nudillos blancos, mientras el pavor recorría mi cuerpo. Podía sentir cómo los segundos pasaban, arrastrándome hacia una decisión que no quería tomar. ¿Irme ahora? ¿Romper la segunda regla? El pensamiento me consumía, haciéndose más fuerte con cada tic del reloj. Si intentas irte antes de que el reloj marque las 12, te darás cuenta de que no podrás regresar a la vida que conocías. La voz del bartender había sido fría e implacable cuando lo dijo, pero ahora sonaba como una advertencia lejana, casi burlona. ¿Qué vida? ¿Qué tenía realmente? Claro, acababa de conseguir este nuevo trabajo, pero no me sentía asentado. Mi vida antes de esta ciudad no era algo a lo que estuviera desesperado por regresar. Noches solitarias en mi pequeño pueblo, algunos amigos distantes y una sensación persistente de insatisfacción. Me había mudado aquí con la esperanza de algo nuevo, pero ahora ya no estaba seguro. ¿Sería mejor irme ahora y aceptar las consecuencias? Quizás lo que me esperaba fuera del bar no podía ser peor que el lento descenso hacia la locura que sentía aquí. El tiempo se deslizaba entre mis dedos, y antes de darme cuenta, el bartender se inclinó de nuevo. Ya casi es medianoche. Dijo, su voz desprovista de emoción. Mi pulso se aceleró, el pánico surgiendo en mí. No podía decidirme, no podía pensar. El sonido del reloj llenaba mis oídos, implacable, despiadado. Y entonces, el reloj sonó. Medianoche. Todo se congeló. El suave tañido del reloj resonó en el bar, arrastrando consigo un silencio casi insoportable. Mi mente daba vueltas, perdiendo el control. Ya era demasiado tarde, ¿verdad? El reloj había marcado, y ahora estaba atrapado aquí. Atrapado en este lugar retorcido y de pesadilla, con reglas que parecían diseñadas para quebrarme. No podía siquiera formar un pensamiento coherente, mi respiración era superficial, mis ojos saltando de un lado a otro en el bar. Entonces, de repente, lo escuché. La puerta se abrió detrás de mí con un chirrido. Mi corazón se detuvo. Mi mente recordó instantáneamente la sexta regla. Si la puerta de entrada se abre sola, no mires. Pero esa puerta, esa era mi salida. Las reglas se confundían en mi mente, chocando con mi desesperada necesidad de escapar. ¿Quién abrió la puerta? ¿Cómo? La pregunta resonaba en mi interior, pero la respuesta no importaba. Esta era mi oportunidad. Tenía que serlo. Una ráfaga de aire frío recorrió el bar, helando mi piel. El aire se hizo pesado, enfriándose más con cada segundo que pasaba. Podía escuchar pasos tenues ahora, suaves, deliberados, acercándose. Cada paso parecía reverberar dentro de mi cráneo, como si el propio bar amplificara el sonido. Y luego, lo más leve, una respiración. Lenta, constante, casi imperceptible. Pero estaba ahí. Algo estaba ahí. Cerré los ojos con fuerza, luchando contra el impulso primitivo de mirar detrás de mí. No mires. No mires. El frío se intensificó, subiendo por mi columna, como si una presencia estuviera justo sobre mi hombro. Lo sentía, de pie, a solo centímetros, observándome.
Mis piernas temblaban mientras me deslizaba lentamente del taburete. Tenía que moverme, salir antes de que fuera demasiado tarde. Mi mente gritaba que corriera, que saliera disparado hacia la puerta y no mirara atrás. Pero me obligué a mantener la calma. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, tan fuerte que estaba seguro de que todo el bar podía escucharlo. Entonces lo sentí, un toque ligero en mi hombro. La octava regla retumbaba en mi cabeza como una sirena de advertencia, instándome a ignorar los dedos helados que me habían tocado. Mi corazón se aceleraba. Mis palmas sudaban mientras daba un paso vacilante hacia la puerta abierta. La ráfaga de aire frío me llamaba, tirando de mí hacia la salida. Y sin embargo, el aire se sentía espeso, cargado con el peso de la presencia que seguía justo detrás de mí. No podía mirar. No podía reconocerlo. Las reglas eran lo único que me quedaba ahora. Di otro paso. El frío se intensificó, congelando mi respiración que salía en jadeos temblorosos. Mis pies se sentían pesados, como si los arrastrara a través de una niebla espesa. Los pasos detrás de mí se hacían más fuertes, más cercanos, la presencia presionando sobre mí con cada paso que daba hacia la puerta. El toque en el hombro volvió, más firme esta vez. Tragué saliva, mi visión se nublaba, pero no me atreví a girar la cabeza. Mantuve mi mirada fija al frente, mis manos temblando mientras extendía la mano hacia el marco de la puerta. Estaba tan cerca. El viento frío mordía mi piel, la salida tan tentadora, casi al alcance. Pero ahora había algo más. Un susurro tenue, justo detrás de mí, tan cerca que parecía estar dentro de mi cabeza. Quédate. Cerré los ojos con fuerza, luchando contra el abrumador deseo de escuchar, de girarme y enfrentarme a lo que sea que estuviera acechando detrás de mí. Pero sabía que no podía. Tenía que irme. Esta era mi única oportunidad. Me obligué a dar otro paso, mi corazón martillando en mi pecho. Llegué al umbral, el aire frío golpeándome en la cara como una bofetada. Los pasos detrás de mí se hacían más fuertes, y podía sentir la presencia prácticamente respirando en mi nuca. Pero no me detuve. Di un último paso y crucé el umbral. Y entonces, silencio. El frío desapareció al instante. El peso sofocante se levantó de mis hombros. Mi respiración salía en jadeos cortos y entrecortados mientras avanzaba tambaleante, fuera del bar y hacia la noche. Parpadeé, desorientado. La oscuridad del callejón me envolvía. Estaba afuera, pero cuando me giré, no había nada allí. No había señal de la puerta, ni una luz verde iluminando el callejón. Había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Me quedé allí, mis piernas temblando, mi cuerpo aún sacudido por la adrenalina que corría por mis venas. Miré mi teléfono, mis manos aún temblorosas. La pantalla se iluminó sin problemas ahora. El reloj marcaba casi las 5:00 am. La mañana se acercaba. Había terminado. Exhalé un largo suspiro tembloroso, esperando a medias escuchar el sonido de pasos o el eco distante de la voz del bartender. Pero no había nada. Solo el zumbido suave de la ciudad, el sonido lejano del tráfico en las primeras horas de la mañana. Di unos pasos por el callejón, mirando por encima del hombro una última vez. El callejón estaba vacío, solo paredes oscuras y sombras. Pero, en el fondo, no podía quitarme la sensación de que algo o alguien todavía me observaba. Con una última mirada al espacio vacío donde había estado el bar, me di la vuelta y caminé hacia la noche, el aire frío de la mañana mordiendo mi piel. No miré atrás de nuevo, escapé.